Entiendo que estamos en línea ya con nuestro colega Javier Monsalves, nuestro reportero de terreno durante esta jornada, ¿sí? La cabeza, dice. Vamos a ver ese contacto con Javier Monsalves. Queremos hablar sobre un tema muy complejo, que es el tema de la locomoción colectiva. Poco a poco, particularmente en el sector del Mall El Trébol, se han ido abriendo algunas grandes tiendas. ¿Cuánta gente trabaja en una gran tienda? ¿50? ¿100 personas? Y bueno, esa gente llega a trabajar todos los días en locomoción colectiva y en la tarde, como las tiendas cierran más o menos a la misma hora, salen en masa y pasa lo que Javier Monsalves, entiendo, nos va a contar. Vamos a establecer contacto con Javier. Cuéntanos, Javier, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Hugo, ¿cómo estás? Aquí estamos ya en la parte final de nuestro programa. Yo estaba introduciendo tu despacho con lo que pasa con la gente que se traslada a la locomoción colectiva. Hace poquito mostrábamos una muy buena iniciativa de Campanil, de la empresa de buses Campanil, donde se ha limitado el distanciamiento de las personas, pero estamos viendo imágenes ahora, Javier, de un video que da cuenta de que la micro está repleta. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde estás y qué pasa ahí? Sí, a ver, tú lo mencionas un poco, abre el Mall del Trébol y claramente son muchas las personas que vienen a visitar, a hacer compras y por supuesto son la mayor cantidad también de personas que vuelven a su trabajo, sobre todo en las tiendas Ancla, que hablamos de más de 70 personas que hay diariamente a lo mejor por turno. La otra vez yo lo consultaba en una de las multitiendas y claro, se está trabajando de forma por turnos, pero son alrededor de 70 personas las que están trabajando al interior de una tienda. La mayoría de ellos, tú lo mencionabas, regresa en el transporte público y claro, hemos visto buenas iniciativas, el uso de mascarilla, por ejemplo, obligatorio. Hemos visto iniciativas del Campanil donde se marcaban los asientos para el distanciamiento social y prevenir el COVID-19, que no es obligación. Pero claro, llega un punto donde no están todas las micros, por supuesto la flota completa recorriendo las calles de Concepción y en un horario punta la micro comienza a llenarse. Entonces, ¿cómo se ve ese tema? ¿Cómo se soluciona? Le consultamos al Ceremi de Transporte sobre si hay algún tipo de normativa, si la máquina debe llevar cierta cantidad de pasajeros, puede llenarse o no, cuáles son las medidas que deben tomarse. Bueno, le consultamos sobre este tema y si es que podría haber recorridos o incrementar la cantidad de micros en los horarios puntas para prevenir aglomeración de personas arriba de estas. Esto es lo que nos comentó Jaime Aravena, Ceremi de Transportes del Biobío. Es señalar que las aglomeraciones en el transporte público son preocupación del Ministerio. Cuando llamamos a distanciamiento físico, también hay que hacerlo en el transporte público. Ahora, no existe una ordenanza, un decreto, una resolución que obligue a tener un distanciamiento al interior del transporte público, pero el sentido común nos dice que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo importante es el autocuidado de las personas, es decir, si en ciertos horarios, en horarios punta, normalmente sucede que hay mayor aglomeración de transporte público, el llamado es a que esperen al bus siguiente, no se suban todos a ese bus. Si ya ven que hay una cantidad de pasajeros al interior suficiente, dejen pasar ese bus y tomen el siguiente. ¿Qué tenemos que asegurarnos nosotros? Tenemos que asegurar que exista una frecuencia tal que permita esperar el bus siguiente en un tiempo razonable de tiempo, no más allá de 3, 4, 5 minutos. Eso lo estamos trabajando con las empresas de tal manera de que cuando se produzcan ciertas demandas, efectivamente exista el transporte público. Recordar que hoy día el transporte del Gran Concepción funciona cerca del 50% de la flota y tenemos demanda que no supera el 20%. Pero lo que sí sucede es que en ciertos horarios y bajo ciertas condiciones, por ejemplo como el día de ayer, con una lluvia muy fuerte, se reemplaza la caminata que normalmente hacen las personas para producir el distanciamiento en el transporte público y se tienen que subir al transporte público por razones climáticas. Por lo tanto, el llamado ahí es a fortalecer la frecuencia a los dueños de buses y a los pasajeros distanciarse en el sentido de dejar pasar el bus y tomar el siguiente. Es complejo, o sea, obviamente lo que dice el Ceremi apunta, digamos, casi al sentido común de las personas, sí. Y si uno ve que la micro está llena, bueno, dejarla pasar. Pero claro, es complejo. Ayer estaba lloviendo, qué sé yo, la gente está trabajando, está cansada, quiere irse a su casa. Ahora, es súper sí, complejo. No, es súper complejo. Yo creo, fíjate que yo creo que se podrían adoptar algunas medidas, así como se
decretó, por ejemplo, el uso de mascarilla obligatorio en transporte público, se podría decretar perfectamente que no hay gente que vaya de pie, por ejemplo, en las micros. Ponte tú, que no vayan más de 5 personas de pie, porque las micros igual son cortas. ¿Cuánto mira una micro? Unos 6 metros, 7 metros. Entonces, que cada 1 metro haya una persona de pie eventualmente. Yo creo que esas cosas se pueden decretar. Y no sé cuál es la dificultad. Se decretó que no se podía ver actividades culturales, deportivas. Y yo creo que se puede hacer un decreto que pueda eventualmente limitar estas circunstancias y después, claro, fiscalizarlas. Pero llamar al sentido común está bien, yo lo entiendo, porque no hay normativa, pero si tuvimos que hacer un foso, Javier, tuvimos que hacer un foso en la comuna de Hualpén, faltó tirarle agua y un par de cocodrilos para que la gente no saliera de la comuna, ¿entiendes? ¿No? Entonces, ¿cómo la gente va a respetar esta normativa si no existe? Es complejo. Sí, claro, es súper... A ver, uno entiende al Ceremi, pero claro, hay que ponerse en el lugar de los usuarios. O sea, si sales del trabajo, si está lloviendo, si está todo mojado, naturalmente no quieres esperar la máquina de atrás, sobre todo si hay una frecuencia del 50%, o por lo menos la cantidad de micros ha disminuido del 50%, entonces la espera va a ser un poco mayor. Se apela al sentido común, pero claro, hay que ponerse en el lugar de las personas que toman el transporte público, en este caso. Nosotros te mostramos imágenes en vivo y en directo ahora fuera del mall. Hace unas semanas, cuando el mall estaba cerrado, en este lugar las micros no esperaban pasajeros, simplemente porque obviamente de adentro no salía nadie, claro. No bajaba mucha gente tampoco y la circulación era más fluida. Actualmente el mall está abierto, por lo menos las tiendas anclas, y te cuento que no aguantamos, ingresamos al mall para ver cuántas tiendas estaban abiertas. Las tiendas anclas abiertas, algunas pequeñas, muy pocas, yo creo que no llega al 10%. La mayoría de ellos ni siquiera abiertos, sino que ordenando algún tipo de mercadería para la próxima apertura. Pero en general las medidas de seguridad se notan bastante buenas, el distanciamiento social se respeta, hay una línea en el piso que detalla por dónde uno debe ingresar, por dónde salir. El ingreso a las tiendas anclas también está bastante bien delimitado en el piso, pero claro, el tema acá es el transporte y viene mucha gente. O sea, en un día normal el mall del Trébol, en la mañana hay movimiento, principalmente en los bancos, también en la tónica durante hoy, pero adentro no tanta gente, que será casi lo normal cuando estaba en una época sin COVID-19. La mayoría de ellos haciendo trámites, muy poco haciendo compras, pero claro, la mayoría también de las personas que trabajan al interior utilizan el transporte público y el llamado al sentido común es complejo cuando tú te quieres volver a tu casa lo más pronto posible y no quieres esperar mucho rato de que pase la micro. Ya se demora un poco porque hay 50% menos de flujo y esperar otra, la que viene más atrás, o esperar que venga más vacía, resulta un poquito de repente incomprensible, poniéndose en los zapatos de las personas que trabajan y utilizan el transporte público. Sí, no es el problema fundamental, se produce cuando, en el horario, mira, los comerciantes ambulantes también, como me decía recién el director, digamos, es una cadena. Al haber más buses, al haber más gente trabajando, hay más buses para transportar a esa gente, y al haber más buses, hay más comerciantes ambulantes, y es toda una cadena que sigue funcionando. El problema fundamental acá se produce, digamos, a la hora de salida de los trabajadores de las grandes tiendas del mall, que como tú dices son, no sé, 60, 70 personas por grande tienda, y tenemos 1, 2, 3, 4 grandes tiendas dentro del mall, más lo que pasa con estos otros negocios, o más bien gran tienda relacionado a construcción, que están ahí también en el mall. Entonces, al final se produjo ayer en específico, con la lluvia y todo esto, se produjo una salida masiva de trabajadores y generó lo que estábamos viendo en la imagen recién, que es una especie de atochamiento ahí afuera del mall y las micros llenas, que es una imagen que asusta, si esa es la verdad, pues una imagen que asusta, porque el distanciamiento físico es súper importante a la hora de combatir la pandemia. Exacto. Y otro tema que yo creo que tenemos que abordar, bueno, lo hemos venido viendo durante los últimos días, la aglomeración del transporte público tiene que ver con el biotren. El biotren sigue siendo un tema importante porque la mayoría de las personas que se trasladan a San Pedro de la Paz, Coronel, lo hacen en biotren y claro, vamos a ver si es que se parece mucho el sistema actual, ¿es la misma frecuencia o no? ¿Hay algún tipo de medida para el distanciamiento social al interior? Bueno, vamos
vamos a hablar con las autoridades sobre ese medio de transporte que es bastante utilizado. Se transportan más de 5 millones de personas al año en el biotren, entonces, claro, ¿cómo estará funcionando ahora? Yo creo que lo vamos a abordar en las próximas ediciones de TVU Noticias, Hugo, que, claro, hay muchas personas que utilizan este transporte y quizá están aglomerados como lo hacen normalmente en una época de no COVID-19. Javier Monsalve, Francisco Parra. Estoy pensando en Pancho Parra, que tenemos que llamarlo ahora. Gracias, Javier, muchas gracias. Que tenga buenas tardes. De nada, Hugo, que esté muy bien. A ver si sale alguna normativa, digamos, que inhiba que los buses se llenen de pasajeros, a propósito de que, bueno, hay grandes tiendas que están funcionando en el mall El Trébol.